un botón. Perfecto. Bueno, entonces, buenos días a todos. Hoy tenemos el gusto de tener aquí al doctor Felipe Pacheco Vázquez. Voy a hacer una breve presentación de él. El doctor Felipe Pacheco Vázquez es investigador del Instituto de Física, ingeniero Luis Rivera Terrazas de la UAP desde el 2013. En 2011 obtuvo los premios Weizmann y Rosenbluth por mejor tesis de doctorado otorgados por la Academia Mexicana de Ciencias y el CIMBESTAF en Mérida, respectivamente. Hizo un postdoctorado en la Universidad de Liege, en Bélgica, de 2011 a 2013, y ha sido profesor visitante en 2019 en la Universidad de Nagoya, en Japón. En 2020, el doctor Pacheco Vázquez fue distinguido con la cátedra Marcos Moschinsky, que anualmente se otorga a destacados jóvenes investigadores. Más recientemente obtuvo el Premio de Investigación para Científicos Jóvenes 2021 en el área de Ciencias Exactas de la Academia Mexicana de Ciencias. Este reconocimiento es el más importante que otorga dicha academia a investigadores menores de 40 y 43 años en caso de hombres y mujeres, respectivamente, en 5 áreas de conocimiento. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y su línea de investigación principal es la física de los materiales granulares, además de la dinámica de fluidos. Es fundador del Laboratorio de Materia Granular y Fluidos Complejos, Green's Lab, desde 2014, en el cual se estudian fenómenos como gases granulares, terremotos, formación de estalagmitas, exposiciones subterráneas o cráteres. Ha publicado 28 artículos, 24 como primer autor o autor de correspondencia. Ha sido director de 16 tesis entre doctorado, maestría y licenciatura. Ha impartido 44 cursos de licenciatura y posgrado. Y pues agradecemos mucho, Felipe, que hayas aceptado la invitación a darnos este coloquio. Y pues muchas felicidades por todos estos logros. Y pues te cedo la palabra para que nos platiques de lo que andas haciendo. Bueno, pues muchas gracias, Iván, por la presentación. Es un gusto saludarte y saludar a varios de los conocidos que veo. Para mí es un verdadero estar aquí porque pues yo fui estudiante de la maestría en física y en CIMBESTAB Zacatenco y ya posteriormente pues ya terminé el posgrado totalmente en CIMBESTAB Unidad Mérida. Bueno, pues les voy a platicar sobre, quise ocupar esta oportunidad para platicarles de distintos temas que yo realizo en mi laboratorio, ¿no? Y por eso lo titulé así, Ray Systems, Granular Bubbles y gotas Leidenfrost, ¿no? Sistema de rayos, burbujas granulares y gotas Leidenfrost, ¿no? Que tienen 3 trabajos que en realidad como que me gustan más, ¿no? De los que hemos hecho en mi laboratorio recientemente. Bueno, permítanme así muy rápidamente mostrarles en dónde está mi laboratorio. Yo estoy en la UAP, pero la UAP tiene un nuevo campus, ¿no? Que se llama el Ecocampus Valsequillo. Aquí al fondo pueden ustedes ver el lago. No sé si ven mi mouse. Yo creo que le puedo... Bueno, aquí está el fondo del lago y bueno, el edificio Val 2, que está aquí, es en donde está mi laboratorio, que se llama Green's Lab. Y como les digo, desarrollamos experimentos de materia granular y de física de fluidos. Entonces, en el tema de materia granular, les voy a platicar hoy sobre cráteres y sistemas de rayos, y en física de fluidos sobre estas gotas Leidenfrost y encapsulados granulares. Y bueno, trataré de ir avanzando hasta donde nos dé tiempo, y si tienen dudas, pues adelante, me pueden ir preguntando como gusten, o al final, no sé cómo se acostumbre. Bien, pues empecemos con la primera parte, que es con materiales granulares. Estos materiales pues son conglomerados de partículas, ¿no? Que regularmente son mayores del orden de micras hacia arriba, de tal modo que las fluctuaciones térmicas del medio no afectan su dinámica. O sea, el movimiento browniano no está presente en estas partículas. Y los encontramos en varios escenarios, ¿no? Los utilizamos para construir las gravas, los cementos, las arenas, ¿no? También los hemos usado para medir el tiempo, como los relojes de arena. Nos alimentamos distintos granos, ¿no? En la industria alimenticia. También nos tomamos pastillas, por ejemplo, en la industria farmacéutica, nos encontramos en forma de estas pastillas, pero también los podemos respirar ya en el límite de los granos más pequeños, ¿sí? Pueden considerarse, por ejemplo, las cenizas, ¿no? O que emite un volcán,
por ejemplo, un desierto, son ejemplos también de que se consideran como un tipo de gas granular, ¿no? E incluso nos podemos divertir con ellos, ¿no? Jugar con arena húmeda en la playa o con la nieve, ¿no? Son medios granulares. Están en donde sea, pero tal vez el más común, o el que todos, pues al menos hemos interactuado con él, es la arena. La arena se encuentra en las dunas del desierto, en las playas, ¿no? Pero no solamente ahí, también se encuentra en el fondo del mar, cubriendo el lecho marino, ¿no? Como podemos ver en las fotografías. Pero no solamente en nuestro planeta, también se encuentra en otras superficies planetarias y lunas, ¿no? Por ejemplo, la famosa huella de Neil Armstrong ahí de 1969, pues es debido a que plantó su pie sobre la arena, ¿no? Suelta, y quedó ahí esa. O estas imágenes de los rovers, ¿no? Que, como el Spirit, que dejó de tener comunicación, una trampa de arena, ¿no? O el Opportunity, que ya no pudo cargar sus celdas, ¿no? Debido a una tormenta de polvo que las tapó. Y bueno, ahí está el Perseverance, ¿no? El más reciente de los rovers, que también se está moviendo en la superficie de Marte. Entonces, estas superficies básicamente están cubiertas por un medio granular, arena y rocas, ¿no? Y bueno, estas superficies se caracterizan por tener estructuras, y tal vez la más común, más famosa de todas ellas, son los cráteres, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver distintos cráteres que se observan tanto en la Luna. Por ejemplo, en la Luna se ve este sistema de rayos, ¿no? El cráter que está en el fondo es Tycho, y se puede ver ahí su sistema de rayos. Pero también podemos ver cráteres complejos, como el de Mimas, ¿no? Este es el cráter Herschel, que tiene un pico central, y una gran variedad de cráteres, ¿no? Con distintas morfologías. Bueno, los cráteres fueron primero observados por Galileo Galilei por ahí de 1609, con un telescopio. Y bueno, la palabra cráter viene de hecho del griego cráter, de esa misma palabra, ¿no? Que significa contenedor usado para mezclar, ¿no? Y se denominó así porque se parece mucho su morfología, ¿sí? A la de esos contenedores, ¿no? Que se utilizaban para mezclar agua y vino. Ese es el origen de la palabra cráter. Y bueno, hoy sabemos que la mayoría de los cráteres fueron generados por impactos, ¿no? La teoría de impacto, de hecho, fue propuesta por Hooke por ahí de 1650, pero en ese entonces se consideró totalmente ridícula y herética por las creencias religiosas. Y bueno, no fue olvidada y fue retomada apenas a inicios del siglo pasado, y no totalmente aceptada hasta por ahí de los 70, ¿no? Entonces, no es la aceptación total de que los cráteres son generados por impacto no es tan viejo como uno podría creer. Sabemos que hay varios mecanismos para formar cráteres, la mayoría de ellos formados por impacto, como este cráter en la Luna, pero también hay otros cráteres como los cráteres de subsidencia, ¿no? Que se forman cuando magma entra en contacto con agua en el subterránea, por ejemplo, se vaporiza y entonces se escapa el vapor y la tierra se sume, ¿no? O también por colapso, como esta creada cuando una petrolera bueno, perforó una bolsa de metano, de gas metano, y entonces provocó una explosión, ¿no? Se llama de Dortuquel en Turkmenistán, si se llama así porque está como en llamas. O en explosión, es un cráter de explosión que se genera, bueno, que está en Nevada, en Estados Unidos, ¿no? Generado por una explosión de TNT. Son distintos mecanismos de formación de cráteres, pero pues estudiarlos a gran escala es difícil, ¿no? O incluso imposible, porque pues no podemos reproducir esos experimentos, ¿no? Las veces que nosotros queramos, y ese tipo de cuestiones típicamente requieren un estudio sistemático, ¿no? Entonces se puede hacer a escala de laboratorio, podemos generar cráteres por distintos mecanismos, ¿no? Y además resulta que son experimentos relativamente de bajo costo. Entonces, pues algo interesante es preguntarse si podemos obtener información valiosa sobre el origen de los cráteres al analizar su morfología, y si las leyes de escalamiento son universales. O sea, si lo que nosotros encontramos a escala de laboratorio puede ser útil para explicar cosas a gran escala. Y bueno, eso me motivó desde el principio, cuando yo estaba todavía a final del CIMSTAB, en el postdoc ahí en CIMSTAB Monterrey, trabajé un poco sobre esto, sobre impactos de cráteres. Fue la primera vez que comencé a trabajar con ello, en donde una esfera hecha de arena, ¿no? Con un poco de cohesión, se impacta contra una cama granular y vemos que el material es eyectado radialmente desde el punto de impacto, generando un cráter.
Y pues algo de la energía de impacto y el nivel de empaquetamiento de los proyectiles que impactan, se pueden encontrar distintas morfologías, como se pueden ver aquí, las morfologías a escala de laboratorio, que se asemejan a morfologías observadas en la Luna, por ejemplo, ¿no? Cráteres simples, cráteres con picos centrales, ¿no? Otra cosa interesante es que si nosotros medimos el diámetro del cráter como función de la energía de impacto, entonces se sigue una ley de potencias, cuya pendiente, bueno, aquí en esta log, la pendiente es 1/4, eso indica que es una ley de potencias, y ese escalamiento a la 1/4 es el mismo que uno obtiene cuando hace el tratamiento por análisis dimensional del problema. Entonces, esa ley de potencias está de acuerdo con el análisis dimensional. Y bueno, esto me motivó a que siguiera yo estudiando en los primeros años ya de manera independiente en la UAP. Empecé a estudiar formación de cráteres por otros mecanismos, ¿no? Por explosiones, ¿no? Aquí les muestro, por ejemplo, un video en donde tengo un pequeño explosivo en el centro que se detona y entonces está en una celda Helle-Schau cell, de tal modo que nosotros podemos ver la formación de una cavidad debido a la explosión. Nótese que es muy rápido, esto dura unos cuantos milisegundos, aquí está en la esquina el tiempo, ¿no? Son unos milisegundos, y se genera esta onda de choque que expulsa el material radialmente hacia afuera. Y bueno, se puede de estos videos de alta velocidad analizar, por ejemplo, el crecimiento de la cavidad, por ejemplo, el radio de la cavidad, cómo crece como función del tiempo. Y pues en este trabajo, no voy a hacer muchos detalles porque esto es simplemente como la motivación hacia los sistemas de rayos, pero podemos, por ejemplo, determinar el radio de la cavidad como función del tiempo y experimentalmente, y tratar de describirlo utilizando alguna ecuación diferencial como la ecuación de Rayleigh-Pless, en donde el crecimiento temporal, bueno, que nos da el crecimiento temporal del radio de la cavidad, pero que incluyendo un término, esta ecuación típicamente se utiliza en fluidos, entonces asumimos al medio granular como un medio continuo y agregamos un término viscoso, en donde la viscosidad pues juega el papel de la disipación energética de los medios granulares, ¿no? Y entonces, dependiendo de la presión inicial de la cavidad y su relajación hasta la presión atmosférica, podemos describir relativamente bien el crecimiento de la cavidad. También analizamos la morfología de los cráteres, en este caso, para los cráteres generados por explosiones, y algo interesante es que son muy distintas a las que resultan de un impacto. De hecho, para el impacto son más parabólicos, y para el caso de una explosión son cuasicónicos, como se observa aquí, ¿no? También la ley del tamaño del cráter, su diámetro como función de la energía, ¿sí? Tiene otro tamaño, es proporcional a la energía, y tiene un exponente a la 0.3, ¿no? Entonces es distinto al exponente a la 1/4. Y esto se ha encontrado incluso, ese tipo de exponentes también, en los experimentos a mayor escala que se hicieron en Nevada, en Estados Unidos, por ahí de los 70, ¿no? Entonces parece que el escalamiento que se encuentra a nivel de laboratorio también es el mismo que se encuentra a gran escala. Y bueno, otro tipo de experimentos con formación de cráteres que hemos estudiado es la de subsidencia. Les hablaba de esta cavidad de aire, que cuando escapa pues se sume a la superficie. Pues aquí nosotros, por ejemplo, pusimos un globo dentro de una cama de arena, y entonces el globo está conectado por la parte de abajo a un tubo en U para medir la presión en el interior. Conocemos su volumen, su presión, la profundidad, y desde arriba con una pistola de aire pinchamos el globo con una aguja, ¿no? Y el experimento se graba con una cámara de alta velocidad. Y entonces se observa algo, bueno, aquí algo importante es con respecto al experimento anterior que comenté, la cavidad ya está ahí, no se genera por la explosión como en el caso de cráteres generados por explosiones, ¿no? Aquí ya está la cavidad. Y eso es importante porque nos lleva a diferencias en la morfología y en el mecanismo, ¿no? Como veremos en este video. Pues aquí van a ver ustedes, ahí entró el alfiler, ¿no? Que pinchó el globo. Entonces el aire comienza a salir empujando el material granular, ¿no? Y este material granular posteriormente comienza a colapsar dentro de la depresión que se ha dejado por el escape del aire. Nótese que aquí el material colapsa dentro del cráter, entonces no fuera como en el caso de explosiones o de impactos, y ese colapso, ¿no?, genera este jet, ¿no? Un jet, ¿no? Debido a la convergencia de todas las avalanchas de material granular dentro de la depresión, pues hay una transferencia de momento que impulsa este jet verticalmente hacia arriba. Bueno,
Y al final podemos ir, dependiendo de la presión de la cavidad, por ejemplo, para presiones relativamente elevadas, formamos esos jets, ¿no?, que generan este pico central, mientras que para presiones bajas el aire escapa más lentamente y se generan cráteres con terrazas, que se parecen mucho a cráteres que se han observado también a escala, bueno, a gran escala, ¿no?, como este cráter en Marte, ¿no?, en Arcadia Planicie. Entonces, este cráter, que no se conoce bien su origen, podría probablemente haberse producido por un mecanismo de escape de gas, ¿no?, que estaría en el subterráneo en Marte. Bueno, entonces en general, esta es una motivación al estudio de sistemas planetarios, ¿no?, en algo que ahora se conoce como planetología, aunque suene medio extraño, ¿no?, para utilizar materiales granulares para tratar de entender qué sucede a gran escala, ¿no? Y pues bueno, hice una revisión, un artículo en Physical Review sobre todos estos distintos mecanismos de cráter. Tanto el mensaje es que la morfología de los cráteres nos da cierta información sobre su origen. Por ejemplo, los cráteres de impacto tienen un borde elevado, ¿no? Los cráteres, como vimos estos de subsidencia, no tienen un borde. Y además, unos son parabólicos, otros son más esféricos y otros son más tipo cónicos, ¿no? Entonces, dependiendo de la morfología, podemos obtener información sobre o conocer el mecanismo que le dio origen al cráter. Podemos agarrar un telescopio, ver un cráter, estudiar su morfología y determinar a grandes rasgos cuál fue el mecanismo que le dio origen. Bueno, una vez que ya había realizado todos estos estudios, pues recientemente tuve una curiosidad respecto a esto, a los sistemas de rayos. Esta es la Luna, y aquí pueden ver el cráter Pico, y pueden ver que hay como unas líneas, ¿no?, unas líneas. Y bueno, en todos los sistemas de cráteres que yo había estudiado, nunca vi eyección de material que fuese radial en una sola dirección específica. Siempre se eyectaba el material de manera uniforme, ¿no?, en todas direcciones. Y entonces, bueno, esto me parecía extraño, y de hecho me metí a la literatura y me di cuenta que los sistemas de rayos se consideraban unas estructuras enigmáticas, ¿no? Los astrónomos no tenían una explicación clara sobre su origen. Porque esto, ¿no? Por ejemplo, los proyectiles esféricos, si uno hace un impacto a la escala de laboratorio o simulaciones con un proyectil esférico, uno tiene una cortina de material eyectado uniforme. Entonces, ¿cuál es el origen, ¿no?, de los sistemas de rayos? Y bueno, una de las preguntas o de las posibilidades era si la geometría del proyectil podría ser importante. Porque a diferencia de esos experimentos que hice con esferas, pues los meteoritos no son proyectiles esféricos, ¿no? Entonces empecé a jugar ahí con unos experimentos, por ahí del 2019, en donde colocábamos un proyectil en un electroimán, ¿no?, lo dejábamos caer desde cierta altura, contra una cama de arena, y filmamos la dinámica para distintas geometrías, ¿no? Desde proyectiles con protuberancias, como estos que observan aquí, proyectiles con concavidades, y otros con geometrías pues más regulares, ¿no?, para determinar cómo se forman los rayos. Y bueno, aquí les muestro dos videos. El primero es con un proyectil esférico. Pueden ver que impacta y, como nosotros lo sabemos, pues se genera esta eyección uniforme de material, ¿no? Ahora, si lo hacemos con el proyectil con protuberancias, pues rápidamente vimos ahí que, bueno, estaba muy bien. Como esperábamos, los sistemas de rayos, o al menos en el experimento, parecía ser venir de proyectiles de la geometría del proyectil. Y entonces empezamos a jugar, ¿no? Los sistemas de rayos se mueven así. Y entonces le pusimos 16 protuberancias ahí al proyectil, y entonces si impactamos un proyectil con 16 protuberancias y contamos el número de rayos, veíamos que eran 16 rayos. Entonces decimos, no, pues cada protuberancia está eyectando el material en una dirección, aunque no entendíamos bien cómo. Pero después veíamos con 4 protuberancias, y con 4 protuberancias se generaban 8 rayos. Entonces ahí el número de rayos era 2 veces el número de protuberancias. Esto estaba medio, no entendíamos bien, ¿no?, qué determina el número de rayos. Y bueno, esta es una explicación geométrica de lo que sucede. El proyectil, la esfera mayor, es esta de radio R mayúscula, y tiene protuberancias de radio R menor, R minúscula, separadas a una distancia S. Y entonces, el material, como por ejemplo si ustedes impactan una esfera en agua, pues verán que siempre sale una onda con
geometría radial a la geometría esférica. Pues igual, el material siempre sale normal a la superficie, ¿no? Entonces, el material que es expulsado de cada protuberancia es normal a la superficie de la protuberancia, y el material expulsado de la esfera mayor también es normal. Entonces, hay una colisión de granos, ¿no? Entonces, colisionan, pueden imaginarse colisiones entre partículas, ¿no? Que vienen básicamente con el mismo momento, y entonces pues mantienen solamente una de las componentes, ¿no? Y se forma el rayo debido a la convergencia de granos que viene de la protuberancia con el material que es eyectado del proyectil mayor. Ahora, eso explicaría a cada lado de la protuberancia se formarían dos rayos, ¿no? Desviados a un ángulo θ con respecto a la normal. Si esa distancia S disminuye y es del orden de la protuberancia, entonces el material que se eyecta de una de las protuberancias comienza a interactuar con el material que eyecta la otra protuberancia, y entonces se convergen. En esa consideración, el número de rayos es igual al número de protuberancias. Y bueno, si entonces consideramos eso, de que eso sucede cuando S es del orden del tamaño de la protuberancia, entonces dividimos, bueno, la separación S entre ellos sería la circunferencia, 2pi por r, dividido entre el número de protuberancias, menos el diámetro, ¿no? Porque sería el radio de una de protuberancias y el radio de las otras, entonces eso nos daría menos 2 veces el radio, y eso nos daría la separación entre ellos. Igualándola al tamaño de la protuberancia, encontramos el número de protuberancias requeridos para que se junten los rayos, ¿no? Y eso es pi por r sobre 2r, pues el orden de pi por r sobre 2r. Y además también, por consideraciones de momento, podemos encontrar entonces que el ángulo con el que sale el rayo será igual a pi medios, que sería el ángulo, bueno, menos la tangente a la menos 1 de R mayúscula sobre el radio de la protuberancia pequeña. Esto solamente sería válido con protuberancias esféricas. Evidentemente, si cambiamos la geometría, el análisis cambia, ¿no? Pero es interesante porque fíjense que si el radio de la protuberancia es mucho menor que el radio mayor, que R, entonces este término se va a 1, ¿no? Bueno, a R sobre R es muy grande, y entonces tangente a la menos 1 se vuelve pi medios, y entonces pi medios menos pi medios nos da 0, ¿no? Entonces el ángulo saldría normal a la superficie. O sea, si la protuberancia no se nota, si fuera del tamaño de la rugosidad de la superficie de la esfera, pues tú verías simplemente una eyección continua de material, ¿no? Tal como sucede con proyectiles esféricos. Y si R minúscula es igual, si el radio de la protuberancia es igual a R mayúscula, entonces esto vale 1, ¿sí? Tangente a la menos 1, bueno, la cotangente vale pi cuartos, ¿no? Y entonces esto pi medios menos pi cuartos nos da 45 grados, ¿no? Y entonces el material saldría eyectado a 45 grados. Por ejemplo, en este esquemita, ¿no? Imagínense que esta es una pared que tiene un tamaño R y es el mismo tamaño, entonces la misma cantidad de material que se eyecta de un lado se eyecta del otro, y por lo tanto tiene que salir disparado a 45 grados. Y bueno, podemos utilizar algo parecido a eso, como esto. Es un proyectil tipo estrella de mar, ¿no? Y lo impactamos y efectivamente vimos que los 4 rayos salían a 45 grados, ¿no? Entonces el modelito, aunque es geométrico y es sencillo, sirve para explicar la formación la dirección de estos rayos, ¿no? Y bueno, ya con esta expresión para el número de protuberancias mínimo necesario para que pasemos de un sistema al otro, pues nosotros sustituimos los tamaños del radio de la esfera y de la protuberancia utilizada en el experimento, y encontramos que la transición sucedía a NP igual a 9, o sea, número de protuberancias igual a 9. Y ustedes pueden verlo aquí, ¿no? Para 3 protuberancias, aquí está el proyectil con sus 3 protuberancias, y puede cada protuberancia hay 2 rayos, hay 6 rayos. Para 4, pues hay 8, ¿no? 2 a cada lado. Para 8, para 2, 4, 6 protuberancias hay 12 rayos. Y ya aquí para 8 podíamos ver que los rayos comenzaban a unirse, ¿no? Como lo veíamos en nuestro modelo, ¿no? O sea, efectivamente, ya por arriba de 8, o sea, 9, parecía ser la transición para que los rayos se sumen. Y aquí ya para 10, 12, ¿no? Pues ya tenemos 2 veces, y un número de rayos igual al número de protuberancias en el experimento. Algo interesante es que solamente importan la forma del proyectil en el plano ecuador, que es paralelo a la superficie en el momento de impacto. Por ejemplo, estas protuberancias en la parte superior no generan ninguna modificación en el número de rayos que se forman en el sistema. Bueno, también estudiamos la longitud alcanzada de los rayos. Aquí muy brevemente discuto, ¿no? Por ejemplo, sabemos que pues, un proyectil tendría una trayectoria
un grano tendría, pues podríamos hacer el análisis tal cual con el bueno, con el problemita sencillo, ¿no? De un tiro parabólico. Pero en la Tierra tenemos el arrastre del aire, y como estos experimentos fueron realizados en la Tierra, ¿no? En mi laboratorio, a presión normal, entonces tendríamos que calcular el número de Reynolds, ¿sí? Y de ahí, considerando la velocidad de los granos, con el diámetro de las partículas y la viscosidad del aire, podemos calcular un número de Reynolds efectivo para los granos, y este es del orden de 10 a la 2. Y entonces, para ese número de Reynolds podemos utilizar un arrastre tipo Stokes, o sea, proporcional a la velocidad, y resolver las ecuaciones diferenciales como una buena aproximación, y entonces ajustar los datos experimentales para el tiro parabólico con estas trayectorias. Y efectivamente, pues, como es de esperarse, ¿no? Pues la dirección, la longitud de los rayos en puntos azules alcanzada con arrastre, pues es con los modelos, incluyendo el arrastre del aire. Esto, repito, sería, si nosotros hiciéramos en la Luna, por ejemplo, no hay este aire, esta atmósfera, no hay atmósfera, pues el sistema de rayos sería simplemente un tiro parabólico. Bueno, pero proyectiles con protuberancias suenan extrañas, ¿no? Porque un meteorito real no parece un proyectil con protuberancias. Y bueno, parece más algo así, ¿no? Este es un meteorito real, ¿no? Que está en Algeria, bueno, que fue encontrado en Algeria en 1864, y nótese que tiene, pues, estas, bueno, como pequeñas depresiones, y además tiene curvaturas muy marcadas como esta, ¿no? Y entonces hicimos experimentos con curvaturas marcadas, ¿no? Para ver si efectivamente se formaban rayos. Y bueno, justo como las protuberancias, la idea es que las curvaturas hacen que el material converja en una dirección y se formen los sistemas de rayos. Un experimento nada más que con un fondo negro para que puedan distinguir claramente cómo la eyección de los sistemas de rayos es principalmente de las curvaturas del proyectil. Entonces, los sistemas de rayos sí pueden generarse por la geometría del proyectil. Ahora, otra cosa interesante de este último video es que si notan arriba en el video, en la imagen final, el cráter es circular, independientemente de que el proyectil pues era amorfo, ¿no? O sea, los sistemas de rayos nos dan ideas sobre la forma del meteorito al momento de impacto, pero el cráter no lo hace, el cráter se vuelve circular. Y de hecho, si yo les pongo estas tres imágenes y les pregunto cuál fue la forma del meteorito que les dio origen, pues seguramente será muy complicado para ustedes determinar, ¿no? Y estos son los proyectiles. El primero fue creado con sección transversal cuadrada, triangular y esférico, pero en los tres casos, el borde del cráter es circular. Y bueno, esto, si ustedes hacen el experimento a muy baja escala, a muy baja energía, dejando caer una geometría cúbica como esta desde una pequeña altura, pues verán, o triangular, verán que se mantiene información sobre la forma del proyectil. Pero conforme aumentan la altura de impacto, entonces la energía de impacto, muy rápidamente llegan a que el cráter se hace circular. O sea, la circularidad rápidamente crece, de hecho, de manera como de esta expresión, ¿no? Muy rápidamente satura a uno, que quiere decir que se vuelve circular conforme la energía aumenta. Entonces, si nosotros aumentamos la energía de impacto, los cráteres serán circulares o se vuelven circulares independientemente de la forma del proyectil. Otro resultado interesante con este estudio fue que si nosotros graficamos el diámetro de los cráteres formados por los impactos de proyectiles con distintas geometrías como función de la energía, pues nuevamente recuperamos la ley de potencias al lado de un cuarto que les platiqué. Entonces, esa bien conocida ley de potencias al lado de un cuarto se recupera para proyectiles no esféricos. Y bueno, en resumen de esta primera parte, de sistemas de rayos, esta es la parte 1, es que mostramos por primera vez que los sistemas de rayos se pueden producir por el impacto de proyectiles no esféricos, ¿no? Contra una cama granular. Y eso podría explicar por qué, bueno, los cráteres, podría explicar por qué los cráteres, los sistemas de rayos que se observan en la Luna, pues se forman, porque en la Luna no hay atmósfera y los meteoritos que inciden no son erosionados por la atmósfera y básicamente llegan con la forma que tienen, y eso podría generar sistemas de rayos, mientras que en la Tierra no se forman sistemas de rayos porque la atmósfera podría jugar un papel importante en la erosión de la superficie del meteorito. También
también los cráteres se hacen circulares independientemente de la forma del proyectil, ¿no? Conforme la energía de impacto aumenta, ¿no? Y esto podría explicar por qué la mayoría de los cráteres que nosotros observamos con un telescopio en la Luna o en Marte, pues tienen esta forma, este borde circular, ¿no? Porque pues es independiente de la forma del proyectil si el impacto es muy energético. Y también encontramos que las dimensiones siguen la misma ley de potencias que para proyectiles esféricos, ¿no? Entonces, esto fue publicado por él del 2019, entonces ahí está la referencia. Y con esto, pues voy a cerrar la parte que tiene que ver con uno de los estudios de materia granular que desarrollo. Trabajo otros temas de materia granular, disipación de energía, con amortiguadores granulares, pero aquí quise platicarles sobre esto porque es donde he desarrollado más trabajos últimamente. Bueno, la segunda parte, si quieren, podemos dejar, no sé si Iván, ¿quieres que hagamos preguntas ahorita o continúo y al final hacer preguntas? Claro, mira, tenemos una pregunta de Alan. Adelante, Ok, Alan. Alan. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Alan. Mi pregunta es si no ha hecho experimentos dándole momento angular al proyectil, porque, bueno, para explicar esto de los rayos en la Luna, también se me ocurre que los asteroides están rotando. Sí. Fíjate que eso es bastante interesante, es muy buena pregunta. La respuesta es, todo esto lo he hecho sin ese momento angular. Sí lo hemos discutido. Y de hecho hay sistemas de rayos que tal vez, a ver si me voy como en el 12. Aquí, cuando les mostré los sistemas de rayos, si ves, hay unos que no parecen ser tan radiales, sino que tienen como curvas. Aquí son un poco más complejas, ¿no? Y hay unos en donde se ven muy curvos. Y entonces la idea es que tal vez, ¿no?, el efecto de un impacto con momento angular podría generar sistemas de rayos que no sean necesariamente rectos, ¿no? ¿No? Podría ser una dinámica un poquito más compleja, ¿no? Al momento del impacto, mientras tú vas colapsando la cama, pues dependiendo del movimiento del grano, podría ir dando los granos en distinta dirección y generar como pequeñas curvaturas. Es una buena pregunta, la respuesta yo no los he hecho, pero sería interesante ver, ¿no?, cómo es la dinámica de estos sistemas de rayos si se forman por proyectiles con momento angular. Gracias. Gracias. Sí, Gracias, Alan. Carlos. Carlos, Perdón. adelante, Carlos. Bueno, buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí. Bueno, los ejemplos que nos han mostrado hasta ahorita, el ángulo de incidencia es normal a la superficie, pero no sé si has hecho experimentos con que el proyectil imparte con un cierto ángulo, no en esa superficie y si cambia. Sí, de hecho, es otra buena pregunta porque de hecho la mayoría de los meteoritos inciden con un ángulo. Bueno, la respuesta es que eso sí se ha hecho. No lo he hecho yo, pero sí se ha reportado. Un colega de Japón que se llama Hiroaki Katsuragi hizo estudios con distintos ángulos de incidencia. Y lo que se encuentra es que la morfología circular, independientemente del ángulo, siempre que ese ángulo sea mayor a 20 grados con respecto de la horizontal. O sea, aunque tu impacto, uno podría pensar que un impacto, ¿no?, con alta energía, podría formar un cráter más parabólico, pero la respuesta es que eso solo ocurre cuando los ángulos de incidencia son muy pequeños. Y eso también es bien sabido por la comunidad de astrónomos. Entonces, da básicamente lo mismo en cuestión de morfología, no en la profundidad de los cráteres, pero sí en su morfología circular, si el impacto es a 90 grados o a un ángulo siempre y cuando sea, te digo, relativamente grande, ¿no?, comparado con los 20 grados, que es como en donde se comienza a ver efecto del impacto en la morfología del cráter. Hay en Icarus hay varios artículos en donde se estudian ese tipo de cosas. Puedo proporcionar algunas referencias si ya estás interesado. Muy bien. Salvador, ¿quisieras preguntar? Sí, gracias. Un comentario un poco ingenuo, pero por lo menos en el billar parecieran separados el movimiento angular y el lineal, ¿no? Sí. Que cuando tú intentas un
una carambola y a la bolita transmites el giro a la otra bolita, pero la trayectoria lineal se Claro. conserva. Claro, de hecho es un buen punto y creo que lo mencionas con respecto a esto que expliqué, que tal vez tenga algo que ver en la forma de los rayos, ¿no? Y sí, tienes razón, aunque en el caso del impacto que se genera con las bolitas de billar, pues como se deforman muy poco las esferas, pues hay una transferencia de momento, podríamos decirlo casi al momento de la colisión, ¿no? O sea, la deformación es muy pequeña y entonces ese delta T que tienes durante la colisión es pequeñísimo. Y en un cráter, si el proyectil va rotando, podría ser que el tiempo de colisión, al ser mayor, ¿no? Al ser un evento con mayor tiempo de colisión, podría afectar, ¿no? No la eyección de los que se eyectan al momento del impacto, justo cuando comienza, pero por las subcapas, conforme va penetrando el proyectil en el material, esos nuevos granos saldrían tangenciales y al final tendrías como un efecto de curva, como si el jet se lanzara tuviera una forma curva, ¿no? Claro, no es tan trivial, no sé, tendría que mostrar si en el tiempo de impacto realmente se puede hacer eso, o como tú dices, si sucede que pues son dos efectos totalmente separados. Pero sí es un buen comentario sobre eso. Claro que lo voy a checar. Muchas gracias. Y tienes un pretexto perfecto para llevar tu laboratorio a un billar. Sí, aunque soy bien malo jugando billar. Oye, hablando ya un poquito más en serio, tal vez este pequeño efecto de curvatura que mencionas sería importante en aproximaciones finas a la trayectoria libre media sobre sobre una matriz cristalina, ¿no? No sé si tienes conocimiento de estos cálculos de Monte Carlo, de energía disipada, de un ion sobre materia, ¿no? Entonces aquí se hacen cálculos de trayectorias libre medias y de rangos de proyecciones, pero no consideran el momento angular y entonces esas correcciones serían de interés para cuestiones finas de cálculos de rangos de proyección. Ya, ok. Sí, bueno, pues gracias. No he hecho nada de eso, pero sí, es muy interesante que se podría abordar por ahí también algo. O bueno, hacer un símil, ¿no? De lo que podría pasar. Bien, bueno, pues si gustan, bueno, no veo más preguntas, puedo continuar con la siguiente parte para que me dé tiempo. Adelante. Pues esa parte, trabajos que he hecho en el área de fluidos. Ya platiqué sobre materias granular, ahora sobre experimentos de fluido. Todo eso son sistemas experimentales. Y les voy a hablar sobre uno que es muy, bueno, que me gusta mucho, que tal vez todos ya han visto en algún momento, pero a veces me sorprende que no sea tan conocido como uno espera. Pero es sobre el efecto Leyden. Todos sabemos qué pasa cuando tú pones agua en un plato que está a 120 grados centígrados, por ejemplo, ¿no? Que está por arriba de la temperatura de ebullición del agua. Entonces el agua, las gotas de agua, por ejemplo, aquí estoy poniéndolas, caen, rápidamente entran en contacto con la superficie, se evaporan muy rápidamente, ¿no? Y uno podría esperar que si nosotros aumentamos la temperatura del sustrato a un mayor valor, por ejemplo, ahí son 120 grados, pues vamos a ponerla a 250 grados, y uno podría esperar esa evaporación fuera más rápida, ¿no? Pero eso no pasa. Cuando uno pone las gotas, caen y es algo que se llama efecto Leyden-Frost, ¿no? Es decir, básicamente las gotas ahí caen, ¿no? Se evapora muy rápidamente la parte de abajo de la gota y forma una especie de capa de vapor sobre la cual la gota puede moverse básicamente sin fricción, ¿no? Bueno, con una fricción despreciable. Entonces, eso se llama efecto Leyden, pues, como les digo, y es esto, es una gota de líquido que está levitando sobre su propio vapor. Y bueno, resulta que dependiendo de la longitud capilar, la longitud capilar es una razón entre las fuerzas debido a la tensión superficial y el peso. Cuando domina el peso, la gota para valores de longitud capilar muy pequeñas, ¿no? Aquí es LSA -1, se me fue aquí, sigma, tiene que ser para diámetros menores que la longitud capilar, la gota se hace básicamente esférica.
Y cuando el diámetro de la gota es decir, cuando la gravedad domina sobre la tensión superficial, entonces la gota se hace como una especie de panqueque, ¿no? Como el que se observa aquí. Y ustedes pueden ver aquí, bueno, que el ángulo de contacto básicamente es de 180 grados, ¿no? O sea, está básicamente flotando sobre su capa de vapor, que es de un orden de 100 micrómetros, ¿no? Esa capa de vapor. Ahora, bueno, esa transición, aquí pueden ver una gota en Leidenfrost, ¿no? Sucede cuando la temperatura del plato alcanza cierto valor que se conoce como la temperatura de Leidenfrost, ¿no? Por debajo de esa temperatura, pues la evaporación, por ejemplo, si ponen una gota y miden su tiempo de evaporación, pues pueden ver aquí, por ejemplo, para una gota de medio mililitro, que la gota se evapora por arriba antes de 100 grados, pues es simplemente normal convección, ¿no? Contacto con el plato, entonces tiene cierto tiempo de evaporación, pero a los 100 grados, rápida, y entonces el tiempo se va básicamente a unos segundos. Pero cuando alcanza la temperatura Leidenfrost, entonces hay un crecimiento abrupto del tiempo de vida de la gota, y el tiempo máximo es lo que define la temperatura de Leidenfrost. Entonces esto tiene que ver con el mecanismo, ¿no?, de transferencia de calor o de energía del plato caliente a la gota. Entonces aquí se optimiza y aquí es el mínimo valor de esa transferencia de energía, y entonces se aumenta el tiempo de evaporación de la gota considerablemente. Y ya después, pues la capa de vapor, ¿sí?, se hace cada vez más delgada, de hecho, y decae hasta para mayores temperaturas. Bueno, esta temperatura Leidenfrost resulta que es como del orden de unos 150 a 200 grados para varios líquidos, pero si tú pones una gota de un líquido, por ejemplo aquí, etanol, piscina de aceite, resulta que la gota presenta Leidenfrost apenas cuando el aceite tiene apenas una temperatura ligeramente mayor, por ejemplo aquí 78 grados, a la temperatura de evaporación, de saturación del etanol, que es de 75 grados centígrados, ¿sí? Entonces, unos cuantos grados son suficientes para ver este efecto con líquidos, ¿no? Bueno, pero todos estos líquidos, regularmente, o el efecto Leidenfrost, ha sido estudiado considerablemente en la literatura, hay muchos estudios sobre el efecto Leidenfrost, considerando gotas individuales. Y entonces yo estaba interesado en qué pasa cuando las gotas interactúan en estado Leidenfrost. O sea, la coalescencia de gotas es un fenómeno muy importante. Por ejemplo, la formación de nubes, ¿no?, pues es un fenómeno de coalescencia de gotas. Entonces, pero eso es a temperatura, pues digámoslo así, baja, ¿no?, temperatura ambiente. Mientras la interacción de gotas Leidenfrost pues son a temperaturas muy elevadas, ¿no?, por arriba del punto de ebullición en la superficie en donde se realiza. Y entonces esa era la pregunta: ¿cómo es la coalescencia de gotas o la interacción de gotas en estado Leidenfrost? Y bueno, el experimento es muy simple. Ahí está un plato de aluminio que se pone sobre una plancha, ¿no? Pueden ver la gota 1, que es la mayor en el centro, y una gota 2 que se agrega desde el extremo del plato. Entonces se desliza y va a colisionar con la gota 1. Y vamos a filmar todo con una cámara de alta velocidad. Utilizamos distintos líquidos, ¿no? Bueno, aquí está una lista de todas sus propiedades físico-químicas, ¿no? Agua, etanol, metanol, formamida, etc. Y su temperatura de ebullición pueden ver que no es 100 grados porque es en Puebla, ¿no? Entonces hay a 93 grados, igual que las otras temperaturas. Todos estos valores, también la tensión superficial, la densidad y todos los valores están dados al punto de ebullición en Puebla. Bueno, empezamos primero viendo cuál era la temperatura de Leidenfrost de cada líquido, si había una dependencia entre la temperatura de Leidenfrost y la temperatura de ebullición. Y bueno, entonces pues, poníamos una gota, medíamos el tiempo de vida de la gota, como les expliqué anteriormente. El máximo nos da la temperatura Leidenfrost. Entonces aquí están para distintas temperaturas, los puntos rojos es agua en platos a distinta temperatura. Entonces pueden ver que es básicamente muy pequeño el tiempo de vida, y a 200 grados aproximadamente, pum, se va y alcanza el valor máximo. Entonces ese le llamamos la temperatura Leidenfrost para el agua. Se hizo el mismo experimento para todos los líquidos, pero solo los puntos azules indican la temperatura Leidenfrost. Y bueno, hay cosas interesantes. Por ejemplo, el agua tiene un tiempo de vida del orden de 500 segundos, ¿no?, 450 segundos, que es casi el doble de los otros líquidos. Y bueno, eso tiene que ver con su calor latente, ¿no? Si nosotros graficamos el tiempo con el calor latente,
Entonces podemos ver que el agua es básicamente el doble o más del doble que de los otros líquidos y por eso es un mayor tiempo de evaporación, ¿no? Y bueno, de esta gráfica también podemos obtener entonces la temperatura Leidenfrost para cada uno de ellos y graficarla como función de la temperatura de ebullición, lo cual hago en esta curva. Entonces, aquí tienes temperatura Leidenfrost contra temperatura de ebullición del líquido en cuestión. Y bueno, puede verse que hay como una cierta tendencia, ¿no? De hecho, la línea roja simplemente es una guía, ¿no?, al ojo, y que nos dice que la temperatura Leidenfrost, por ejemplo, era como del orden de 1.4 veces la temperatura de ebullición más 50 grados centígrados. Y aunque bueno, esto como nos daría una buena idea, claramente hay una dispersión muy importante de un comportamiento lineal. Y entonces lo que hicimos fue pues utilizar una temperatura normalizada, ¿no?, adimensional, utilizando el calor latente, ¿no? Y el calor latente está aquí, el gas, ¿no?, de la capa de vapor que se forma entre la gota y el plato para cada líquido. Y resulta que haciendo ese escalamiento, como ese CP depende de la temperatura, ¿no?, entonces obtenemos un comportamiento lineal, ¿no? Podemos colapsar todos los datos y obtener una relación entre esa teta L adimensional, ¿no?, con la temperatura de ebullición adimensional también teta B que está aquí. Donde el coeficiente, la ordenada al origen, ¿no?, y la pendiente de la curva dependen principalmente de la presión. Eso, bueno, hay estudios, no con varios líquidos, pero sí con un solo líquido, en donde encuentran que hay una dependencia, ¿sí?, con la presión y con la rugosidad del plato. Bueno, esto ya nos permitía, a grandes rasgos, demostrar primero, bueno, ok, hay temperatura Leidenfrost para todos los líquidos. Todos los líquidos pueden presentar el efecto, lo cual, aunque parecer trivial, pues no había demostrado, al menos para los líquidos que nosotros utilizamos, todos presentan este efecto Leidenfrost, ¿no? Y bueno, ya sabiendo la temperatura Leidenfrost, empezamos a trabajar la interacción de dos gotas, ¿no? Entonces aquí tenemos primero, son videos a alta velocidad. Del lado izquierdo tienen, los dos videos son hechos en un plato a 250 grados centígrados. Y en el primer caso tenemos agua con agua, es decir, dos gotas del mismo líquido. Y entonces observamos que las gotas colisionan y coalescen prácticamente al instante. Si lo hacemos con etanol, nuevamente mismo líquido, pues vemos lo mismo, ¿no? Las gotas coalescen. O sea, dos gotas del mismo líquido que están en estado Leidenfrost coalescen directamente. Y esto se repitió con todos los líquidos y se encontró siempre lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando tienes gotas de distintos líquidos? Por ejemplo, aquí tengo agua que está pintada con azul de medio sola. Lo mismo ocurre si no se lo pones, ¿no? Y etanol, que es el transparente, la gota transparente, a 250 grados centígrados nuevamente. Entonces, dos líquidos distintos ahora. Agua y etanol son líquidos miscibles, ¿no? Y uno espera que dos líquidos miscibles, si tú agregas agua o alcohol al agua, pues, o dos gotas las pones muy cercanas, coalescen porque, pues por eso podemos tomarnos cerveza, ¿no? Porque coalescen y son miscibles, ¿no? Pero en estado Leidenfrost, estas gotas están en estado Leidenfrost, no sucede eso, sino que las gotas comienzan a rebotar, ¿no? En el otro es lo mismo, nada más que ahora le cambié, el etanol es del otro color, ¿no? Pero fíjense, las gotas pueden rebotar múltiples veces, ¿no? O incluso varios minutos. De hecho, ahí esa gota empezó muy parecida en tamaño a la de la izquierda, pero ya se evaporó durante minutos, porque el tiempo de vida aquí se crece considerablemente. Y sigue rebotando. Y esto nos parece muy curioso, porque si analizamos el número de Weber, que es como una razón entre fuerzas inerciales y la tensión superficial, ¿no? Rho es la densidad, B la velocidad de impacto, D es el diámetro de la gota, ¿no? Y sigma es la tensión superficial de la gota, del líquido 2, ¿no?, de la gota pequeña. Entonces se encuentra que el rango de Weber es más o menos de 0 a 46. Y resulta que para el mismo número de Weber, para gotas a temperatura ambiente, siempre hay coalescencia, ¿no? Como puede verse, por ejemplo, en ese estudio, ¿no?, de GFM de Gao en 2006. Entonces esto demostraba que en Leidenfrost las cosas son distintas de lo que sucede a temperatura ambiente. Y bueno, aquí están videos con distintas gotas, ¿no?, con agua isopropanol, agua cloroformo, agua acetona. O sea, en todos los casos, para gotas
distintas, ¿no?, de estos líquidos, aunque encontramos coalescencia directa en algunos casos, como para el agua y dimetilformamida. Entonces era como, estaba interesante, pero dependiendo de las propiedades físico-químicas de los líquidos, parecía que o rebotan o pueden coalescer. Entonces hicimos una gráfica con todos estos líquidos, en donde pusimos, bueno, la C corresponde a coalescencia directa. Nótese que la diagonal de esta tabla, que representa pues colisión entre gotas del mismo líquido, agua-agua, etanol-etanol, pues tienen coalescencia directa. Que todos los alcoholes coalescen directamente entre sí también, pero que hay rebotes, ¿no?, del agua. Por ejemplo, rebota básicamente con todos los alcoholes, ¿no?, con el cloroformo, con el acetonitrilo, pero coalesce directamente con el tolueno, aunque esta I significa que son inmiscibles. Vamos a ver más adelante que permanecen como una sola gota, pero separadas en dos partes. Y con la dimetilformamida coalesce. Y entonces, bueno, las químicas de los líquidos, y midiendo el tiempo de evaporación de la gota, el tiempo de coalescencia. El tiempo de coalescencia sería desde el momento en que la depositamos con tamaño de 0 hasta que coalesce, pues vemos toda la dinámica, medimos el tiempo, también podemos seguir la dinámica, y ese es el tiempo de coalescencia. Y lo graficamos, pues o lo analizamos para distintas propiedades físico-químicas. Al principio pensábamos que la tensión superficial, por estos efectos elásticos de tensión superficial, serían los importantes, ¿no? Pero veíamos que si hacíamos el delta sigma, si utilizamos delta sigma, como se hace, por ejemplo, para gotas a temperatura ambiente, como el factor importante, entonces la dimetilformamida y el tolueno no quedaban en la línea de transición. Esta línea naranja representa la transición. Del lado derecho es el bouncing y del otro lado es coalescencia. Pero la dimetilformamida y el tolueno quedaban del lado equivocado. De hecho, lo hicimos con mezclas de alcohol y agua también, para variar. Y encontrábamos que había como una razón de tensión superficial a partir de la cual se veía eso, bouncing, y antes de la cual se vería coalescencia. Pero si lo hacíamos con la diferencia entre las temperaturas de ebullición de las gotas, o sea, de un líquido y el otro, sus distintas temperaturas, tienen temperatura de ebullición distinta, pues podemos sacar el delta TV, ¿no? Y entonces veíamos que en esta gráfica se obtenía una división clara entre aquellos líquidos que coalescían directamente y aquellos que rebotaban, ¿no? Entonces parecía que el delta TV, la diferencia de temperaturas de ebullición, es el punto importante. Y bueno, entonces esto nos llevó a una explicación, ¿no? A tratar de proponer una explicación, que es la siguiente. Si una gota de líquido se pone en una superficie muy caliente, por arriba de la temperatura Leidenfrost, pues el líquido presenta el efecto Leidenfrost común, ¿no? Entonces le vamos a llamar zona L1, ¿no? Leidenfrost, por ejemplo, si es agua, está aproximadamente a 100 grados, vamos a manejarlo así, y a los 150 grados, entonces tiene temperatura Leidenfrost. Y la gota 2, pues también presenta su efecto Leidenfrost normal con el plato. Pero la gota 1, si una de las gotas, ¿sí?, como son líquidos distintos, una de las gotas tiene un punto de ebullición más alto que la otra. Y entonces esa gota también funciona como una superficie caliente o muy caliente para la otra gota. Y como vimos al principio, les expliqué que para el caso de líquidos la diferencia no necesita ser tan grande, ¿no? Entonces, la gota 2 también exhibe el efecto Leidenfrost al momento de contacto con la gota 1, provocando una capa de vapor que evita la coalescencia. Entonces, debido a la existencia de estas tres zonas de Leidenfrost, le llamamos a esto el efecto Leidenfrost triple. Y para el vapor, mejor forma de probar, ¿no?, experimentalmente que existe, pues decimos, bueno, tenemos que visualizar la capa de vapor, pues necesitamos crear una cantidad de vapor considerable. Y entonces fuimos a la tabla y dijimos, bueno, ¿cuáles son los líquidos con mayor diferencia de temperatura? Etilenglicol, 190, por ejemplo, vemos aquí la temperatura de ebullición del etilenglicol, 190, y la del cloroformo, 54. Podríamos usar acetona, pero entonces vamos al calor latente y vemos que la acetona tiene un calor latente mayor que el cloroformo. Entonces, es más fácil producir vapor del cloroformo, aunque su temperatura de ebullición sea 54 grados, que con acetona, y entonces decidimos utilizar etilenglicol y cloroformo como la combinación de líquidos para nuestros experimentos. Entonces, aquí el etilenglicol está transparente, el cloroformo en azul, y lo que ustedes van a ver es que al momento de la colisión, justamente al momento de la colisión,
se produce la capa de vapor. Entonces, pueden ver ahí no es vapor que se produce del fondo de las gotas, no es suficiente, porque no es visible, pero nótese ahí al momento de la colisión cómo se forma esta capa de vapor con la colisión. Muy bien. Bueno, entonces esto parecía que muestra, ¿no? O explica la mayoría de las observaciones experimentales. Por ejemplo, la dimetilformamida con el agua coalescen directamente, porque a pesar de tener una diferencia de temperaturas elevada, el agua tiene el calor latente más elevado. Entonces la dimetilformamida está más caliente que el agua, su temperatura si se fijan aquí, bueno, aquí no está en esta tabla, pero la dimetilformamida tiene una temperatura de ebullición más grande que la del agua. Entonces ella no podría entrar en estado Leidenfrost con el agua, pero el agua sí podría entrar en estado Leidenfrost al contacto con la dimetilformamida. O sea, el agua sí puede evaporarse, pero su calor latente es tan grande que no se produce suficiente cantidad de vapor como para evitar la coalescencia. Entonces, ¿por qué sucede la dimetilformamida? Y con el tolueno, si se dan cuenta, la temperatura de ebullición del tolueno es muy cercana a la del agua. Entonces, ahí, al no haber una diferencia de temperaturas entre las gotas, ¿sí? Básicamente, nuevamente, la cantidad de vapor es muy pequeñita y tampoco se produce este triple efecto Leidenfrost. Entonces, la explicación parece ser correcta para todas las observaciones experimentales. Bueno, de esta dinámica medimos la dinámica de rebote, el diámetro del diámetro de la gota durante el proceso de evaporación de la gota 2, de la que está rebotando constantemente, como función del tiempo. Y algo interesante fue que el diámetro que finalmente las gotas coalescen en algún momento. Y coalescen cuando alcanzan un diámetro que es del orden de la longitud capilar. Entonces, pues hicimos un modelo, ¿no? Ahí para tratar de explicar, no sé si les tapa aquí, me tapa a mí la de pero a ver, bueno, hicimos un modelo en donde, como veíamos experimentalmente, que el diámetro disminuye linealmente con el tiempo, es el diámetro de la gota vista desde arriba, entonces disminuye aquí en esta parte, significa que la gota se mueve mucho, entonces oscila y es muy ruidoso, pero llega un momento en que se hace prácticamente esférica, cuando ya se hace más pequeñita, bueno, no esférica, pero que se estabiliza, y finalmente coalesce en algún momento. Estoy poniendo la gota que rebota en negro y los puntos azules es una gota de etanol sola. Y véase que las dos líneas coinciden, quiere decir que las colisiones son tan pequeñas, no son tan rápidas, que la evaporación durante ese tiempo, ¿sí?, es muy pequeña comparada con todo el tiempo de evaporación, ¿no?, con todo el proceso de evaporación. Pero finalmente la gota coalesce en cierto tamaño. Y bueno, hicimos un análisis para explicar ese tiempo de coalescencia, ¿no?, como función del volumen de la gota. Creo que voy de tiempo, como voy, pero bueno, básicamente como es lineal la dependencia, pues podemos despejar aquí para sustituir al tiempo de coalescencia cuando D es igual al diámetro de coalescencia, entonces nos queda esta expresión. Y además, Sovak había encontrado que el tiempo de evaporación de una gota independiente es una ley de potencias de esta forma. Entonces, sustituyendo la ley de potencias para el tiempo total de evaporación de una sola gota, en la ecuación de arriba, llegamos a esta expresión. Y entonces la utilizamos para ajustar nuestros datos experimentales del tiempo de coalescencia como función del volumen inicial de la gota que se deposita, en el caso de la gota que está rebotando. Y entonces, al hacer el ajuste, encontramos un exponente a la punto 32, ¿no?, que si nosotros vemos, pues es cercano a punto 33, ¿no?, a la 1/3. Y entonces, pues podemos escribir simplemente el tiempo de coalescencia como A por D0, por el diámetro inicial, menos lambda C por K. Está simplemente, entonces, el inverso de la constante. Esta constante es la razón de evaporación de la gota. Y lambda C es la longitud capilar, como nosotros observamos en los experimentos. Y bueno, haciendo este ajuste con estos datos, justamente con la longitud capilar, por ejemplo, aquí para el etanol, ¿no?, y para la razón de evaporación encontrada para el etanol, encontramos ese exponente y nos da un buen, bueno, está de acuerdo con lo que se establece en la ecuación 5. Bueno, también analizamos la evolución de las gotas. Algo interesante es, por ejemplo, justamente, bueno, esta es la forma inicial de la gota, está dada por esta línea punteada, para la forma del panqueque, y la gota se evapora desde esa línea punteada que representa su tamaño, hasta alcanzar una longitud, un tamaño, un diámetro del orden de su longitud capilar, ¿sí?, independientemente del volumen inicial de la gota.
Entonces ustedes pueden ver aquí que evidentemente el diámetro inicial de la gota depende del volumen, esta expresión, pero el momento de coalescencia es independiente del volumen inicial de la gota, básicamente el mismo en todos los casos, y es cercano a la longitud capilar. Bueno, esto es también, bueno, un modelo sobre transferencia es la cantidad de vapor que se produce en la parte que entra a la zona entre las gotas, comparado con la cantidad que sale de vapor de las gotas, ¿no? Esta es la que se produce de la gota 2, que es la que más se evapora, con respecto de la cantidad de vapor que sale, y entonces el diámetro de coalescencia parece, bueno, el modelo relativamente explica bien el tamaño de coalescencia de las gotas. Bueno, y después de que hay coalescencia, puedes observar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, puedes observar quick mixing, ¿no? O sea, que se juntan muy rápidamente para líquidos miscibles. Pero también puedes observar explosiones. Por ejemplo, esta es la de cloroformo con el etilenglicol. Entonces, la diferencia de temperaturas entre el cloroformo y el etilenglicol, perdón, es tan grande, ¿sí?, que cuando finalmente entra el cloroformo, su temperatura es 54 grados ahí, y cuando entra el cloroformo al etilenglicol, pues sube su temperatura a 192 grados, que es la temperatura a la que se encuentra el cloroformo, justo por debajo de su temperatura de ebullición. Entonces, sufre un cambio de temperatura tan abrupto que se gasifica violentamente y produce una explosión. Y finalmente está esta coalescencia, otro tipo de coalescencia, que es agua con tolueno. Ellas coalescen directamente, pero aquí el agua está en azul y el tolueno está rodeándolo. Se mantienen separadas porque los líquidos son inmiscibles. Entonces forman una sola gota, pero ahora separadas por inmiscibilidad. Entonces, dependiendo de las propiedades físico-químicas de la combinación de los líquidos, podemos observar distintas dinámicas, tanto de rebote como de coalescencia. Entonces, estos son los últimos, bueno, los datos a llevarse, ¿no? Estudiamos la coalescencia de gotas en estado Leidenfrost. Encontramos una relación entre la temperatura de Leidenfrost y la temperatura de ebullición. Mostramos que el efecto Leidenfrost ocurre entre gotas debido a la diferencia de temperaturas, ¿no?, entre las gotas, lo cual evita la coalescencia. Y que finalmente coalescen cuando alcanzan un tamaño similar a su longitud capilar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando se alcanza un tamaño similar a la longitud capilar, recuerden que la tensión superficial domina sobre la gravedad, ¿no? Entonces la gota deja de ser un panqueque y se vuelve esférica. Entonces, al ser esférica, el área de contacto con la otra gota disminuye, ¿no?, a un punto, al menos al momento de contacto, y el vapor puede escapar fácilmente. Entonces ya no se forma esta capa de vapor entre las dos y las gotas coalescen directamente. Nuestras observaciones están en contraste, ¿no?, con lo que sucede a temperatura ambiente, ¿no? Entonces la coalescencia de gotas en estado Leidenfrost es totalmente distinta a lo que se observa a temperatura ambiente. ¿Por qué nos parecía relevante estudiarlo? Porque gotas de distintos combustibles, por ejemplo, interaccionan con superficies muy calientes en máquinas, en cámaras de combustión interna, por ejemplo, ¿no?, en donde los combustibles, hay mezclas de combustibles, se utilizan mezclas de combustibles, y esta interacción de gotas Leidenfrost, que evita coalescencia, por ejemplo, o que las gotas estén en estado Leidenfrost con la superficie, disminuye considerablemente la eficiencia de las máquinas térmicas. Entonces, pues nos pareció interesante estudiar este tipo de sistemas ahora con gotas de distintos líquidos. Bueno, eso yo creo que, no sé si continuamos. Vamos de tiempo, es 1:07, bueno, vamos más o menos ahí en tiempo. No sé si tengan preguntas sobre esta segunda parte. Podemos dejarlo aquí, ya si quieren les puedo mostrar un poco más sobre un tercer trabajo. Pero estos son los dos principales que quisiera mostrarles. Bueno, si quieren muy rápidamente, así para que ya no pase más tiempo, les voy a hablar sobre, ahora ya estudiamos fluidos, estudiamos granos, pero también podemos combinarlos, ¿no?, fluidos más granos. Entonces es un experimento muy bonito, muy sencillo, en el cual se dejan caer granos desde la parte de arriba, son granos secos, que penetran en un tubo con agua. Imagínense que tienen una piscina y vierten ustedes granos, ¿no? Entonces los granos entran, ¿sí?, producen atrapamiento de aire porque deforman la superficie, entonces se forman burbujas,
Pero esas burbujas, que son de aire, al tener una interfase aire-agua y granos, los granos se pegan a la superficie, formando estas burbujas. Entonces hay atrapamiento de aire, burbujas que se cubren con granos, ¿no? Y por eso les llamamos burbujas granulares. Y estas burbujas son interesantes porque permanecen estables durante semanas. Si ustedes hacen este experimento con un chorro de agua, ponen un vaso y hacen que agua entre en su vaso con agua, van a ver que forman burbujas, pero esas burbujas suben a la superficie y rápidamente coalescen, ¿no? Y desaparecen en unos segundos. Pero aquí, al poner estos granos, puedes estabilizar burbujas durante semanas o incluso meses, ¿no? El proceso, y entonces la estabilidad de las burbujas viene de este hecho, ¿no? Aquí está la formación, ¿no? Hay 3 fases. Entonces aquí está un zoom a la superficie de las burbujas. Pueden ver que los granos se unen por puentes capilares a la interfase, ¿no? Aquí hay pequeños puentes capilares de las burbujas. Y esos granos evitan que una burbuja de aire entre en contacto con la otra. Entonces, sirve como una esencia. Por eso son tan estables las burbujas. Y también con la superficie, también evitan la coalescencia con la superficie del agua y entonces también son estables independientemente. Y estas burbujas granulares fueron bien interesantes, bueno, me gustaron mucho porque completan un cuadro de encapsulados granulares que se han estudiado en la literatura. Se han estudiado liquid marbles, que son cuando es un líquido, ¿no? Al que se le agrega un polvo hidrofóbico, entonces hay partículas que se pegan a la superficie por puentes capilares y permiten estabilizar estas gotas, ¿no? Que se llaman liquid marbles. También hay gas marbles, que son cuando hay aire en el interior, separados por una capa de granos, como este que se observan aquí. Son esferas de poliestireno, ¿no? Más una solución de SDS, y entonces forman una especie bueno, por arriba de la concentración micelar crítica, forman estos encapsulados. Y estas droplets que se forman cuando pones granos y entonces se colapsa la superficie y forman el encapsulado, como se observa en este video. Y bueno, nuestro experimento que nosotros hicimos con el agua. Bueno, mostramos que depende del tamaño de grano. Para granos muy pequeños se forman burbujas granulares que suben a la superficie, pero para 150 micras, granos más grandes, ya el encapsulado es más pesado que la fuerza de boyancia y entonces los granos se van hacia abajo. Y para 225 micras simplemente no se forman no se pegan los granos a las burbujas y no hay formación de burbujas granulares. Entonces hay un rango de tamaño de granos en donde se pueden formar estas burbujas granulares. Bueno, ya no voy a hacerlo muy a detalle, es simplemente un análisis del peso contra la fuerza de boyancia para encontrar el tamaño para el cual se forman o no, las burbujas se van hacia arriba o hacia abajo, y se encontró que si el radio de la burbuja es 7.5 veces el radio del grano para el agua y esferitas de vidrio, entonces encontramos que las burbujas suben. También se hizo un análisis de las fuerzas que actúan en el pegado de las partículas, y entonces a través del número de Bond modificado, que es una razón entre las fuerzas de attachment o de pegado y las fuerzas de despegado, entonces uno encuentra que cuando el número de Bond se alcanza a 1, ya las partículas ya no se pueden pegar a la superficie. Las fuerzas capilares, bueno, las fuerzas de pegado son la fuerza capilar, ¿no? Principalmente. Y de despegado pues sería la presión de Laplace, la presión del aire dentro de la burbuja está empujando el grano hacia afuera, la boyancia, ¿no? El peso de la gota que trata de despegarlo y el arrastre del líquido, ¿no? Que trata también de despegar a los granos. Entonces, evaluando todos estos valores numéricamente, vemos que el número de Bond alcanza un valor de 1 para granos de 200 y por eso para partículas mayores a 200 micras ya no observamos la formación de burbujas granulares. Esto fue muy rápido, ¿no? Pero habla sobre la formación de estas burbujas granulares y sobre la estabilización, lo cual puede ser interesante. Por ejemplo, en la industria cervecera, ¿no? Si les gustan las cervezas, pues las cervezas belgas son famosas, por ejemplo, porque sus espumas son muy estables, ¿no? Pero si ustedes se sirven una cerveza aquí, por ejemplo, en México, una Corona, por ejemplo, bueno, alguna cerveza, ¿no? Verán que muy rápidamente coalescen las burbujas y desaparece, ¿no? La espuma. Entonces, si nosotros hiciéramos espuma, ¿no? Con estas burbujas, ¿no? Inyectando algún polvo de partículas micrométricas comestibles, ¿no? Además de poderle dar un sabor a la cerveza, ¿no? Que no sería siempre deseable, se podría estabilizar
considerablemente la espuma, ¿no? Entonces podría ser un mecanismo de estabilización de espumas, ¿no? El que presento aquí. Y además es un mecanismo muy simple, ¿no? No requiere más que un chorro de grano, cierto tamaño, cayendo sobre el líquido que se desea encapsular, bueno, en el gas que se quiere encapsular en el líquido deseado. Bueno, siento mucho haberme extendido tanto, nada más quería darles así una visión general sobre, sobre el tipo de experimentos que se desarrollan en mi laboratorio. Y bueno, no me queda más que agradecer a mis colaboradores. Estos son mis estudiantes, la mayoría de los primeros 3 son mis estudiantes, Andrea y Jessica, que desarrollaron el experimento de las burbujas granulares en colaboración bajo mi dirección, tesis de doctorado de Andrea. Jason, que desarrolló su tesis de maestría y estudió las gotas Leidenfrost, ¿no? Estos experimentos que les mostré de gotas Leidenfrost. René y Florian son 2 colegas que recientemente empezaron a trabajar bajo mi dirección y con los cuales estamos desarrollando la parte teórica de la coalescencia de gotas. Y bueno, son trabajos que están en proceso ahora. Y finalmente, pues el apoyo financiero, ¿no?, de CONACYT. Todo esto se hizo bajo el proyecto de Ciencia de Frontera y también con el apoyo de la cátedra Marcos Moschinsky, que no lo puse aquí, se me pasó, pero que recibí para hacer los experimentos, bueno, que les he mostrado. Entonces, muchas gracias y adelante si tienen alguna duda. Muchas gracias, Felipe. Por favor, los invito a todos a dar un aplauso a Felipe. Abran sus micrófonos, por favor. Gracias. Muchas gracias por esta plática, Felipe, muy buena. Y pasamos directamente a una sesión de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Puede abrir su micrófono, alzar la mano? Sí, sé que la segunda parte me parece un poquito con Google, ya lo digamos más a detalle. Ahí en el chat, no, en el chat no está. Tenemos una pregunta de Alexander Mora. Adelante, Alexander, puedes abrir tu micrófono. Hola, buenas. Sí, no. Mi pregunta es un poco rapidita. En esos trazadores que pusiste en los líquidos, que era como azul, ¿qué tanto modifica la parte química del fluido? ¿Eso influencia en el experimento? Perdón, no sé qué estoy diciendo. Sí, gracias, perdón, discúlpame. Sí te escuché bien. Sí, el azul de metileno lo puse en los videos que te mostré simplemente para visualizarlos, ¿no? Para que ustedes puedan ver cuál era la de etanol y cuál era la de agua. En los experimentos para modificar la longitud capilar y todo eso, no se utilizó el azul de metileno. Realmente, si tú has trabajado en algún momento con el azul de metileno, te das cuenta que una cantidad mínima, ¿no?, es suficiente para pintar un montón de líquidos, ¿no? Y el tamaño de coalescencia y el tamaño de evaporación y la razón de evaporación de las gotas, tanto con azul de metileno como sin azul de metileno. Y no encontramos un efecto, ¿sí? No había un efecto medible, al menos en los experimentos, ¿no? Solo cuando la gota independiente, solo si se ponía una gota individual y se hace muy pequeñita, muy pequeñita, cuando ya es del orden de décimas de micras, pues se hace tanta la concentración del azul de metileno que no se evapora, que ahí se modifica la dinámica. Pero para todo lo que te mostré aquí realmente no es importante y los experimentos se hicieron sin el azul de metileno. O sea, ya el análisis se hizo sin el azul de metileno. Pero gracias. Ok, gracias. Pues, Alexander, ¿alguna otra pregunta respecto al, bueno, cualquiera de los temas que haya tocado Felipe? Yo tengo, de hecho, siempre tenía una reservada, pero al final tú aclarabas qué aplicación prácticamente casi industrial no le podías dar a cada uno de estos experimentos, ¿no? Algunos de estos efectos que estabas midiendo. Y el último, sobre el último, hablaste lo pusiste en un ejemplo muy cervecero, ¿no? Sí. Pero seguramente que debe haber alguna aplicación mucho más, algo para la que la industria sea importante, ¿no? Resolver. ¿Has identificado algún problema relevante así para ellos en donde este efecto estudiar este efecto sea importante? Sí. Bueno, mira, lo que sí se puede hacer es hacer encapsulado de gases, ¿no? Sí. Por ejemplo, si te fijas, el sistema experimental es muy simple, ¿no? Este de aquí.
es simplemente un chorro de granos que se podría hacer en una atmósfera controlada. Aquí está atmósfera abierta, es aire, pero se podría hacer en otro gas, ¿no? Y entonces encapsular un gas, un líquido que posteriormente se pueda transportar a través del líquido. Las partículas podrían tener alguna propiedad, ¿no? Por ejemplo, tener alguna respuesta magnética de tal modo que las puedas manipular magnéticamente o dielectroforéticamente, ¿no? Con alguna cuestión de dielectroforesis. Entonces, la idea es que se podría hacer algún encapsulado de gas. De hecho, después de este experimento, por ejemplo, que les dije, bueno, este es el más simple de los mecanismos para formar burbujas, ¿no? Simplemente dejar caer granos, por la misma tensión superficial en la interfase, se deforma la superficie y se atrapa el aire y se pegan los granos, ¿no? Eso es el mecanismo, es muy simple, ¿no? Además, tú puedes controlar si se van hacia arriba o hacia abajo dependiendo del tamaño del grano. Entonces, tienes cierto poder de control en el proceso. Y les mostré aquí varios, ¿no? Que han sido ya bastante utilizados en la industria, ¿no? Y por ejemplo, también otra idea sería que si tú tienes un contaminante, por ejemplo, en este se publicó por ahí en 2013, en donde ponían a un aceite y decían que lo podían encapsular en estas burbujas y después también moverlo en la superficie, ¿no? Porque las burbujas se van al fondo, como se observa aquí, ¿no? Entonces puedes hacer un encapsulado de líquido, ya sea en este caso, o un encapsulado de gas, como lo hice en mi experimento, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí se podrían hacer algunas aplicaciones hacia aquel lado. Realmente la de la cerveza, pues a mí sí me gusta mucho la cerveza, y sí pensaba, ¿no? Pues sí me gustaría encapsular la espuma y hacerla estable, ¿no? Pero sí, seguramente hay otras aplicaciones que se podrían derivar de este tipo, controlando las propiedades de huetabilidad, ¿no? De humectabilidad, perdón, de la superficie de las partículas, ¿no? Estas fueran con vidrio, pero si tú cambias las partículas, puedes cambiar, también modificar el tamaño de grano, el tamaño de las burbujas y su respuesta, ¿no? Entonces, pero con eso seguramente se podrían hacer unas aplicaciones, ¿no? Pero bueno, no me adentré mucho en eso. Este trabajo lo publicamos por ahí, hay más detalles. Se hicieron, además de estas cuestiones de tamaño de grano, se hizo un estudio del efecto de la tensión superficial y de la viscosidad del fluido, y pueden ver los detalles. Creo que, no sé si no puse aquí no, me parece que no le puse la referencia, pero está publicada en el Journal of College and Interface Science. Creo que, sí, en efecto, creo que no la puse. Perdón por eso. Entonces está en el Journal of College and Interface Science, ahí pueden encontrar este trabajo publicado. Se llama Air Entrainment and Granular Bubbles Produced by a Jet of Brain Centering Water, ¿no? Entonces es así como, y justamente ahí menciono varias posibles aplicaciones. Perfecto. Yo me empiezo a imaginar varias, ¿no? Incluso para medicamentos, transporte hacia el interior del cuerpo, ¿no? Siempre andan buscando que se deshaga a cierta altura, después de cierto tiempo, o alrededor de cierto líquido, ¿no? Que tenemos en el interior. Digo, supongo que de hecho, la variedad de aplicaciones debe ser... Pues, claro, ahí fíjate que regularmente se utilizan más partículas coloidales, o sea, partículas mucho más pequeñitas, ¿no? Pero ya siguiendo el mismo ejemplo de ductos a través de los cuales puedas transportar algo, en este caso tú decías, pues, el sistema circulatorio con pequeñas partículas, pero también lo puedes hacer, por ejemplo, para transportar detergentes a través de un detergente, por ejemplo, o algún gas a través de un fluido en una tubería, ¿no? Por ejemplo, a mí me invitaron a un proyecto en Chile en donde es un lavado, literal, es un lavado de las tuberías de petróleo, ¿no? Y entonces de algún modo tú podrías controlar el movimiento de estas partículas, ¿no? Se podría pensar por ahí. Justamente a mí me invitaron por este mismo proyecto. Entonces sí se podría ver por ahí cosas interesantes. Salvador, adelante, Salvador. Estaba Fabi antes. Fabi Fortuna. Fabi, adelante entonces. Gracias. Yo le quería preguntar sobre la tablita donde comparaba bueno, decía cómo eran las respuestas dependiendo de los líquidos, si tenía coalescencia o si rebotaba. Porque había algunos cuadritos en los que estaba tanto la C como la otra letra, como con slash.
no sé si comentó en esos casos qué sucedía. Sí, gracias. Sí, tienes razón. Creo que no la comenté. Era como en la 50, supongo, ¿no? Ah, no. Vale. Sí, ahí sí no lo mencioné. Lo que pasa es que esto es, ahí estaba interesante que había ciertos líquidos en donde dependiendo, esta tabla surge de 10 repeticiones, digamos, y de 10 experimentos, ¿no? Entonces eso significa, la coalescencia significa básicamente que la coalescencia domina, pero aquí cuando tú tienes una C y R, significa que en algunas veces ves coalescencia y que en algunas ves rebote. No lo discutí, ¿no? La idea es que seguramente no es tan simple, ¿no?, como esta cuestión nada más de la delta T, sino que podría haber otras cuestiones físico-químicas, ¿no? Por ejemplo, la polaridad de las moléculas o cuestiones así, que afectan el hecho de que a veces exista coalescencia o a veces exista rebote. O sea, es un sistema muy inestable en ese caso, ¿no? Puede que si la gota está, como hay unas gotas que oscilan mucho, de hecho las gotas de Leidenfrost no siempre las ves así circulares bonitas, sino que hay muchas que oscilan, y entonces incluso las mismas oscilaciones podrían provocar que los puntos de contacto sean muy pequeños. Físicamente podría explicarlo así. Y entonces que a veces, si pega con una superficie muy grande, se mantenga la capa de vapor y haya rebote, pero si se deforma mucho la gota y forma puntos de contacto muy pequeños, entonces haya coalescencia. Podría ser una explicación. La verdad es que esos casos en particular, ya debido a la dificultad de trabajar con muchas propiedades físico-químicas, no los exploramos ya a detalle, pero eso significa esa C y esa R. La I que está ahí significa que pueden rebotar, ¿sí?, siendo invisibles, o que pueden coalescer siendo invisibles. Entonces, por ejemplo, el tolueno con el agua coalescen, pero permanecen como dos gotas invisibles, ¿no? Entonces, es el caso de juntos pero no revueltos que les mostré al final, ¿no?, en Quick Mixing. Entonces, eso significa esa I, ¿no? O sea, esa I hace referencia a este último caso, ¿no? Juntos pero no revueltos. Gracias, Fabi. No, gracias a usted. Sí, Claro. sí, muchas gracias, sí. Bueno, teníamos otra pregunta, ¿no? Me parece que Salvador, ¿tenías alguna pregunta? Sí, gracias. Entiendo que estas gotas formadas con estas formas complejas, son susceptibles de muchas aplicaciones, ¿no?, para cuestiones de entrega, pero ¿cómo las romperías precisamente para que hagan estas funciones? Está como en una zona metastable, ¿no? ¿Cómo la sacas de esa? Ok. Por ejemplo, de agua. Para que se haga la reacción bioquímica o la aplicación que sea. Claro, mira, eso ya depende de las propiedades principalmente. O sea, los líquidos o son miscibles o son invisibles, a diferencia de otras propiedades en donde no hay medio miscible, ¿no? O se es miscible o se es invisible. De eso depende de la polaridad de las moléculas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el agua con el acetonitilo son miscibles, ¿no? Y por eso es un quick mixing, ¿no? Ya una vez que tú las mezclas, la única forma de separarlas es, pues tú dejas ahí la gota evaporándose y por evaporación se puede dar una separación, ¿no?, como una decantación, una cuestión así, ¿no?, ya que se utilizan métodos químicos. Pero, por ejemplo, si estas dos que son invisibles, ¿no?, como el tolueno y el agua, ellas no hay forma de que tú logres bueno, volverlas a separar, no lo sé, ¿no? No sé, tal vez algún mecanismo, o sea, no sé cómo podría separarlas. Ese es el estado de minimización de la energía, ¿no? Así se minimiza, ¿no? Y entonces, por eso es que se juntan, ¿no? Las gotas coalescen para minimizar la energía. O sea, dos gotas por separado de cierto volumen tienen más área que una sola gota que se suma de los dos volúmenes independientes. Por eso las gotas coalescen. Entonces, eso sucede en el caso de los líquidos miscibles, ¿no? Y en el caso invisible, de igual modo, la superficie expuesta se minimiza cuando se juntan las gotas. Entonces, no sé cómo podríamos hacer el proceso inverso, si es que entendí bien la pregunta, pero las gotas tienen a coalescer justo para minimizar la energía del sistema. No sé si por ahí iba la pregunta. Me refería a estas liquid marble y gas.
ok, perdón, es que como la dejé aquí y yo estaba pensando en estas. Ah, ok, estas. Ajá. ¿Cuál era perdón, entonces, cuál era el punto ahí? Tú quieres, que romperlas, ¿cómo lograrías romperlas, no? Sí, para que entregue lo que se tenga que dar. Eso está, hay formas fáciles. Una es controlando la temperatura, porque si tú elevas la temperatura, ¿sí?, disminuyes la tensión superficial. Entonces, al disminuir la tensión superficial, vas a hacer que los granos se despeguen de la superficie porque ganan las fuerzas, el número de Bond no se hace mayor, porque por la tensión superficial está en el denominador, entonces se hace mayor el número de Bond, y entonces tú logras arrancar los granos de la superficie, o sea, aumentando la temperatura. O dos, la otra forma de modificar la tensión superficial es agregando un componente químico, por ejemplo, agregando una gota de etanol. Si tú agregas etanol, disminuyes la temperatura efectiva de la mezcla y eso hace que las gotas se separen. Entonces lo podrías hacer de ese mecanismo. Son bastante resistentes a agitación, de hecho, son bastante resistentes a agitación. También se puede romper por agitación, pero sí tiene que ser un mecanismo ya mucho más pues violento, lo menos sería aumentar la temperatura. Yo creo que así se podría. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por su atención y las preguntas. Y nuevamente repito, o sea, la idea es, esos son los experimentos que hacemos en el laboratorio. La mayoría de ellos, todos estos son estudiantes que van desde, bueno, de distintos niveles de posgrado, y ojalá que les llame la atención a los estudiantes que me hayan escuchado, y si alguien está interesado en estos temas, pues me pueden escribir a mi correo. Creo que lo puse al principio, es fpacheco@ifoa.va.mx, lo pueden buscar en Grains Lab, ponen así Grains Lab en internet, van a encontrar mi laboratorio y ahí pueden buscar, bueno, mi correo, escribirme y ojalá se pudieran hacer colaboraciones ahí con colegas, ¿no?, que trabajen en estos temas o que estén o que les gusten, ¿no? Siempre es abierta a cualquier, no se requiere una especialidad, ¿no?, en esto para hacer estos experimentos. Y si podemos hacer una auditoría, siempre es también bienvenida para esto que se pone complicada en las ecuaciones diferenciales a resolver y todo eso. Se pone divertido. Muchas gracias, Felipe. Bueno, disculpa, Iván. Es buen momento para terminar, por favor. Una vez más les pido que le demos un gran aplauso a Felipe. Pueden abrir sus micrófonos. Gracias, Felipe. Gracias a todos ustedes. Perfecto. Voy a parar la grabación.